tiene que ver con el límite de la función suma, de la función producto y del cociente, ¿no? ¿Qué pasa cuando queremos hacer el límite de una suma, de un producto, de un cociente? Que es lo que aparece acá como teorema 531, que están todas estas tablas que dicen qué es lo que ocurre. ¿Sí? Digo, no lo voy a revisar esto ahora, a medida que vayamos viendo límites lo vamos a ir repasando. Esto se leía así, ¿no? Por ejemplo, la primera fila, que aparece acá, vinculada con el límite de una suma, dice que si una función f tiene límite a, que es un número, y otra función g tiene límite b, que es un número, entonces la función suma tiene como límite a más b, la suma de los límites. Siempre para x tendiendo a lo mismo, ¿verdad? Sí, continuamos con límites, claro. Y después aparecen varios resultados que involucran al límite más infinito, el límite menos infinito, etc. Así que en principio uno dice, bueno, ya tengo tabulado todo como para poder calcular este tipo de límites. Pero hay un problema, que son estos casos que acá se denomina indeterminado. Quiere decir que en esos casos no hay ningún teorema que permita afirmar a priori cuánto da el límite. Eso va a depender de cada caso particular, y es en esos casos que vamos a tener que desarrollar algún método para calcular esos límites. ¿Sí? O sea, los casos son, en la suma hay un solo caso, cuando un sumando tiende a más infinito y el otro tiende a menos infinito. Ese es un caso de indeterminación, no hay ningún teorema que nos diga cuánto da el límite a priori, depende de cada caso particular. En el producto es cuando un factor tiende a cero y el otro factor tiende a infinito. Y en el cociente hay dos casos, cuando tanto numerador como denominador tienden a cero, y cuando tanto el numerador como el denominador tiende a infinito, ahí sin importar los signos, ¿no? Esos son los cuatro casos de indeterminación que, como decía, son casos en donde nos vamos a tener que desarrollar algunos métodos para calcular esos límites, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver ahora es uno de esos casos, que lo vamos a trabajar bastante. Si bien es uno de esos casos, es muy importante porque aparece de manera bastante habitual. Esto ya lo habíamos hecho. ¿Qué es este caso? Es el caso de un cociente de polinomios cuando x tiende a A minúscula, que es un número, cuando x tiende a A minúscula. ¿Sí? Acá hay un primer ejemplo, ahora lo vamos a desarrollar, pero el método que vamos a desarrollar es siempre igual. ¿Cuál va a ser el único caso en que esto quede indeterminado? Y que no podamos aplicar los resultados sobre límites de un cociente, que no esté, que no esté tabulado en la tabla, digamos. A ver, Sofía. Cuando se divide entre cero, ¿puede ser? O sea, que x sea 2. No necesariamente, porque imagínate que el numerador tiende a 8 y el denominador, el de abajo, tiende a 0, ahí el límite te da infinito, se sabe que el límite da infinito. Ah, claro. Digo, ¿cuándo sería un caso que sea de indeterminación? 0/0. Cuando das 0/0. Claro, sería cuando el numerador y el denominador ambos tienden a 0 o cuando el numerador y denominador ambos tienden a infinito. Pero acá no puede ser el caso de que tiendan a infinito, porque son polinomios y la variable tiende a un número. Si tenemos un polinomio y la variable tiende a un número, el polinomio no va a tender a infinito. Entonces el único caso acá de indeterminación es el de la forma, entre comillas, 0/0, cuando el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Si no, está tabulado, ya se sabe cuánto da. No tenemos ningún problema. Entonces, primer paso siempre igual, mirar a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. Entonces, cuando x tiende a 2, vemos a qué tiende el numerador. Eso, como ya lo explicamos, se hace sustituyendo, porque nos basamos en los teoremas del límite de una suma y de un producto. 2 al cuadrado, 4. 3 por 2, 6. Entonces el numerador tiende a 4 menos 6 más 2. O sea, el numerador tiende a 0. Bueno, vamos al denominador. El denominador también tiende a 0. Porque 2 al cuadrado, 4, 4 menos 4, 0. O sea, lo primero que hacemos es ver a qué tiende la x y ver a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. Ah, no. ¿Sí? Dice que sos vos. Pará, que ese lo hice, creo.
Apaguen los Ese es un caso micrófonos. Ruffini, creo. Así que este es un caso de indeterminación. Cociente de polinomios, cuando x tiende a un número que sea de la forma 0 sobre 0. Este es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Cómo resolver este tipo de límites. Que repito, es un caso particular, pero abarca muchas situaciones que son de ese tipo. Cociente de polinomio cuando x tiende a un número. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que pasa acá es que, ¿qué está pasando? ¿Qué hicimos nosotros? Cuando sustituimos la x por 2, lo de arriba dio 0. Eso está diciendo que 2 es raíz del numerador, raíz del polinomio de arriba, ¿verdad? Si al sustituir dio 0, es raíz del polinomio de arriba. Entonces, Por descomposición factorial, el polinomio de arriba se va a poder factorizar como x menos la raíz, o sea, x menos 2, por otra cosa. Ruffini. Por x menos la otra raíz. Y con el de abajo pasa lo mismo. Se va a poder factorizar como x menos 2 por otra cosa. Entonces, ese es el método que hay que aplicar en estos casos. O sea, ¿cuál es? Factorizar los polinomios. Factorizar los polinomios. El de arriba se va a poder escribir como x menos 2 por otra cosa. Ahora vemos cómo factorizamos, ¿no? Y el de abajo se va a poder factorizar como x menos 2 por otra cosa. ¿tá? Tanto numerador como denominador tienden a 0. Y lo que hacemos es factorizar los polinomios. Bueno, ¿cómo factorizamos el numerador? Una posibilidad es hallar las dos raíces, usando báscaras. Una raíz ya era 2. Si hacen báscaras, van a ver que la otra raíz es 1. Entonces el polinomio de arriba se factoriza como x menos alfa por x menos beta. Por el coeficiente principal, que acá no importa porque es 1. Ahora después lo vamos a ver en otro ejemplo. Bueno, y lo mismo con el denominador. Si le hallan las raíces al el denominador, les da que las raíces son 2 y menos 2. Entonces se va a factorizar como x menos 2 por x más 2. O recortando, porque esto es un producto notable, ¿no? A menos b cuadrado es a menos b por a más b. Bueno, ese es el método. Una compañera por ahí decía Ruffini. También se puede aplicar Ruffini, que ahora después lo vamos a repasar cómo es, o a ver cómo es. Bueno, antes de seguir, a ver si hasta acá hay alguna pregunta. Sí, usuario, dale. Sí, perdón, no sé por qué no me sale mi nombre, Gabriel Montero, profesor. A Gabriel, ¿cómo andás? Bien, usted. Escúcheme una cosa, una pregunta que no me quedó claro ahí. Si por ejemplo fuera 2x cuadrado menos 3x más 2, la factorización quedaría 2x menos 1 por x menos 2. No, porque ya no tendría las raíces 1 y 2. Ah, está, pero usted dijo, como dijo, por el No. multiplicado por... La factorización es x menos alfa por x menos beta por el a, donde a es el coeficiente principal. ¿Ah? A ver, lo escribo acá en el pizarrón. No, mire que lo entendí, ¿eh? Ah, está. Sí, Igual, sí. ahora después ya lo vamos a ver. Gracias. Bueno, ¿para qué sirve esto? Porque ahora tenemos x menos 2 como factor arriba y x menos 2 como factor abajo. Los podemos cancelar. Los podemos tachar. Gabriela dice ahí en el chat, anulo x menos 2. Claro, cancelamos x menos 2. Ahí ven que los tachamos. Y entonces llegamos a que el límite planteado coincide con este último límite. Con el límite de esta función que quedó más simplificada. Bueno, entonces ahora volvemos a mirar a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. Cuando x tiende a 2. Entonces el numerador a qué tiende? 2 menos 1, 1. El numerador tiende a Me 1. queda 1 sobre 0. Sobre 4. Tiende a 2 más 2. Sobre A 2 más 2. El denominador tiende a 4. Entonces, si el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 4, el límite da un cuarto. Ya dejó de ser indeterminado.
Así que el método es factorizar los polinomios, simplificar, y luego volver a mirar cómo quedó el límite. Cuando no quede indeterminado, podemos saber cuánto da. A pesar de haber factorizado, ¿me puede seguir quedando una indeterminación? Sí, sí. Sí, sí. Acá podría haber quedado indeterminado de vuelta. Habría que seguir repitiendo el método, ¿no? Si te queda 0 sobre 0, porque el numerito de la tendencia es raíz del numerador y del denominador. Entonces vas a poder factorizar. Este es el mismo ejemplo que está en el libro. A ver, vamos a hacer otro diferente en el pizarrón. ¿Sí? Digo, muy parecido, pero un poquito distinto. El límite, cuando x tiende a 3, de 2x2 menos 10x más 12, todo dividido x2 menos 9. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Las raíces? Báscara arriba. No tiene por Primero qué. sustituyo Pero la que X tiende. Sustituir por la No, tendencia. no. Capaz que estás haciendo trabajo de más, porque si el límite no es indeterminado, ya está, ya sabes cuánto da. ¿Ah? Ojo, ¿eh? Lo primero, Sustituyo la X por la ¿a tendencia. qué tiende el denominador A 0. y a qué tiende el numerador? Tiende a 3. Bueno, la x tiende a 3. Entonces esto tiende 3 al cuadrado 9, 9 menos 9, 0. El denominador tiende a 0. Y el numerador tiende a 3 al cuadrado 9, 2 por 9, 18. 18 más 12, 30. Y 10 por 3, 30. 30 menos 30, 0. También tiende a 0. ¿No? Entonces sí, es indeterminado y tenemos que aplicar el método de recién. El mismo método de recién. Lo de abajo se factoriza muy fácil porque es un producto notable. Es x menos 3 por x más 3. Bueno, si eso no lo tienen presente, lo que hay que hacer es hallar las raíces, como decían ustedes. Lo que va a pasar acá es que como 3 es raíz del denominador, el denominador se va a poder factorizar como x menos 3 por otra cosa. Y como 3 es raíz del numerador, el denominador se va a poder factorizar como x menos 3 por otra cosa. Ahora vemos cómo hallamos esa otra cosa. Y también por A, que es 2. Bueno, depende de qué pongamos acá. Entonces después se simplifica el x menos 3, ¿ven? Es igualito al caso anterior, se cancela el x menos 3 y se sigue. Bueno, con el de abajo entonces, el de abajo es x menos 3 por x más 3. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué es el hecho de que sea o no sea por A depende de lo que pongamos dentro del paréntesis? Bueno, Esa parte ahora no lo vamos a entendí. hacer de dos maneras. Ok. Vamos a hacer de dos maneras. Una es, como ustedes decían, aplicó Báscaras, una raíz me va a dar 3, obvio, y encuentro la otra raíz. Y la otra manera era aplicar el método de Ruffini, que decían por ahí. Entonces les voy a contar cómo es el método de Ruffini. Es un algoritmo que se hace de la siguiente manera. Ponemos los coeficientes del polinomio, o sea, 2 menos 10 y 12. Acá ponemos la raíz que conocemos, que es 3. Y entonces el algoritmo se hace así. Este primero se baja, y ahora multiplicamos. 2 por 3, 6, y se pone acá. Sumamos. Menos 10 más 6, menos 4.
Menos 4. Y ahora se repite el mismo procedimiento. Este por este y se pone acá. Menos 4, 12. menos 12. Sumamos, 0. Para que el número sea raíz del polinomio, acá tiene que dar 0. Si no hay algo mal. Esto tiene que ver con lo que es la división de polinomios, ¿no? La división entera de este polinomio entre x menos 3 da una división exacta, que va a ser el cociente que va acá, y da el resto 0. Pero la mecánica es esta. Y entonces, ¿cuál es el polinomio que va acá? Es un polinomio. 2x menos 4. ¿De qué grado va a tener que tener este polinomio? Grado 1. Grado 1, porque para multiplicarlo por x menos 3 queda en 1 de grado 2. Los coeficientes de este polinomio están acá. Profe, ¿no lo puede simplificar a x igual menos 1? X menos 1, perdón. Sacar un 2 de factor común es lo que dice. Sí, pará. O x menos 2. Lo que va acá es 2x menos 4. Y así hicimos la factorización utilizando Ruffini. Entonces, cuando se hace así, el 2, el coeficiente principal, ya quedó acá. No va afuera. Ya está acá, ya quedó acá. Ahora después lo hacemos usando báscaras para que vean la diferencia. Bueno, y ahora se termina igual, ¿no? Esto se cancela. Vemos, ¿a qué tiende x más 3? Cuando x tiende a 3, x más 3 ¿a cuánto tiende? 6. A 6. ¿Y 2x menos 4? 2 por 3, 6, menos 4, 2. 2. Así que el límite da 12. Es lo mismo que un tercio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Profe, ¿no se podía sacar arriba la raíz evidente? Una de las raíces evidentes. Evidente. Yo dije menos 1, pero no es menos 1, es 1 en teoría. No, ¿No? 1 no es. ¿No? No, No, arriba. Yo estoy Sí, hablando acá. del primero. En ese. 2 y 12, 14 menos 10 no te da 0. No, 1 no es raíz, no. La raíz es 2. Acá. 2 por 2, 4, menos 4, 0. Bueno, entonces voy a borrar y hacer el mismo, pero es que el procedimiento es siempre igual. El método es siempre igual. Voy a hacer lo mismo, pero en lugar de hacerlo por Ruffini, hacerlo aplicando báscaras para hallar las raíces. ¿Sí? Cuando me digan, borro. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí. ¿Sí que no? Sí. Sí. Entonces. Si nosotros, en vez de aplicar Ruffini, hallamos las raíces, 2x2 menos 10x más 12 igual 0, queda x igual menos b, que es 10, más menos raíz cuadrada de 100 menos 4 por 2 por 12. En realidad acá conviene sacar un 2 de factor común para hallar las raíces, ¿no? Para que los números queden más chicos. Pero hagámoslo así. Entonces dijimos menos 4 por 2, 4 por 2, 8 por 12. 96. Y eso da 8 por 10, 80, y por 2, 96. Profe, una consulta. En ese caso, para saber si está bien, una de las raíces nos tiene que dar 3. Sí, claro, perfecto. Perfecta observación. Entonces, uno ve las raíces y las raíces son. Bueno, esto queda raíz de 4, que es 2. Queda 10 más 2, 12 sobre 4, 3. Ahí apareció la raíz 3, que ya la conocí.
Y el otro queda 10 menos 4, 10 menos 2, 8. Sobre 2, sobre 4, 2. La otra raíz es 2. Las raíces son 3 y 2. Entonces, atente acá, porque si yo voy a hacer la descomposición factorial diciendo, pongo x menos alfa por x menos beta, Hay que agregarle. acá está mal. Porque acá sí tengo que poner el coeficiente principal, acá adelante. Si lo dejo así está mal, tengo que poner el coeficiente principal adelante. Este 2. ¿Por qué ahí sí y a la otra no? Porque acá la descomposición factorial de un polinomio es a por x menos alfa por x menos beta, donde alfa y beta son las raíces. Bien, bien. Y en el otro procedimiento ya tenías el polinomio cociente. Fíjate que en el otro procedimiento quedaba metido acá. En muchos casos es mucho más útil, más cómodo aplicar Ruffini, y en otros casos no. Pero, por ejemplo, acá en el denominador es mucho más rápido ver que las dos raíces son 3 y menos 3, y no andar haciendo Ruffini, en fin. ¿No? Igual ahí también le hubiera quedado mejor ya de una sacar el 2s de factor común, que le hubiera quedado x cuadrado menos 5 más 6. Sí, claro. Y ya lo tenía para afuera. Claro, exactamente. Es que cuando yo lo armé, tomé x2 menos 5x más 6, que sé que tienen raíces 2 y 3, pero lo multipliqué todo por 2 para que apareciera, no todo tuviese coeficiente principal 1. Lo que decías vos, Gabriel. Bueno, el método de Ruffini es particularmente útil cuando tenemos polinomios de mayor grado que 2, porque ahí no hay ninguna fórmula para hallar las raíces, ¿no? Por ejemplo, este es otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 1, es un cociente de polinomios, ¿tá? Fenómeno. Vamos a ver a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. Siempre eso es lo primero. Bueno, el numerador queda 1 menos 4 más 2 más 1. 1 menos 4 más 2 más 1, 0. El numerador tiende a 0. Eso cuando ustedes lo escriban, escríbanlo como lo dice en el pizarrón, un circulito así, tiende a 0. Y el denominador, ahora x tiende a 1, ojo. Esto tiende a 2 menos 3 más 1. 0. Denominador también tiende a 0. ¿Tá? Entonces tenemos que factorizar el numerador y el denominador. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en el numerador, acá no hay ninguna fórmula para hallar las raíces, porque es un polinomio de tercer grado. Ya sabemos que uno es raíz, pero las otras dos no sabemos. Entonces acá es muy conveniente aplicar Ruffini. Y ya lo tengo hecho acá, ¿no? Van los coeficientes, 1, menos 4, 2 y 1, la raíz 1. Se baja este 1, multiplicamos. 1 por 1, 1. Se suma. Menos 4 más 1, menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Acá. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Se suma y dio 0. Eso nos deja tranquilos de que está bien. Tiene que dar 0 porque 1 es la raíz del numerador. Los micrófonos. Entonces, los coeficientes. Ahora el numerador se va a poder escribir como x menos 1 por otro polinomio. Pero ese otro polinomio, ¿de qué grado va a ser? Segundo grado. De grado 3. Y se escribe como x menos 1 por otro polinomio. El otro tiene que tener grado 2. Y los coeficientes de ese polinomio son estos: 1, menos 3 y menos 1. Bien, entonces, el numerador se factoriza como x menos 1 por 1x2 menos 3x menos 1.
Esa es la factorización que nos dio el método de Ruffini, del numerador. Bueno, y en el denominador los dejo a ustedes para que hagan Ruffini ustedes. Verifíquenlo después, les queda así. X menos 1, y si hacen Ruffini, el polinomio cociente les va a dar 2x menos 1. Así que acá está el Ruffini del numerador, el Ruffini del denominador, queda para que lo practiquen ustedes, ¿sí? Bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Cancelas X menos 1. Claro. Cancelamos X Y menos. las X las cambias por 1. Se puede porque están factorizados, porque X menos 1 multiplica todo en el numerador y X menos 1 multiplica todo en el denominador. Y ahora nos fijamos a qué tiende el numerador y el denominador. A ver, ¿cuánto les da? 1, menos 3, menos 1. Menos 3, ¿no? El numerador tiende a menos 3. Menos 3 sobre 1. Y el de abajo tiende a 2 menos 1, 1. Así que el límite da ya no es más indeterminado. Hay un teorema que nos permite afirmar que el límite da menos 3 dividido 1, o sea, menos 3. ¿Y el 0? ¿Cuál 0? No, cuando vos cancelás acá, el x menos 1 desapareció. Quedó este y este, nada más. Repito, el numerador tiende a 1 menos 3 menos 1, menos 3. Y el denominador tiende a 2 menos 1. O sea, 1. ¿Está bien? No sé quién preguntaba. Y acá no quedó ningún 0, ¿no? Acá no quedó ningún 0, ni arriba ni abajo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, eso igual lo podrías haber planteado bajándole un grado ya desde que haces Ruffini, ¿no? El que te quede x2 menos 3x menos 1. Ah, pero si vos querés, si tenés una prueba donde tenés que desarrollar y explicar, me parece que no te conviene comerte ninguno de estos pasos, ¿no? Así explicás el método que utilizaste. Factorizaste, después cancelaste, ahí recién te queda esto, y ahí recién ves el límite, ¿no? Ah, ta. No, pues yo lo tenía visto que directamente de Ruffini le bajaba el grado, por eso. Pero ta. No, Ruffini quiere decir que este polinomio se puede expresar como x menos 1 por este otro. Eso es lo que dice Ruffini. La segunda de revisión seguro va a tener al menos una parte de desarrollo. Bueno, entonces ahora está bueno, si vamos al manual, hay un ejercicio con varias partes, el 5-5. Está bueno que ahora ustedes trabajen en alguno de estos. Trabajen un poquito en algunos de estos. Yo les propongo que piensen el B, el E y el G. El B, el E y el G. Vayan trabajando y después los vemos, ¿sí? Nos van preguntando algunas dudas que tengan. Recording stopped. Profe. Profe. Sí, Ah, pensé que no me escuchaba. No entendí que la incógnita no dé 0 o que el resultado no dé 0. el resultado del límite. Dice, encuentra el valor de alfa para que el límite ese sea, el límite, finito y distinto de 0. El resultado del límite.
Profe, dicen en el chat que no pausaron la grabación. Recording stopped. Stephanie, ahí, ¿vos pausás la grabación? Sí, le acabo de pausar, se me había olvidado. Ah, Lo que tengo que hallar es el valor de alfa, ¿no? Sí, tienes que hallar el valor de alfa. Bueno, ¿les parece si lo hacemos? Menos 5 darle valor de alfa. Menos 5, no. ¿Puede dar 15? Menos 15 da. Claro, lo que Bueno. pasa es que saqué un 3 de factor común. Entonces, por Ahí va, eso- Claro, para que se dé la condición de infinito, el de arriba tiene que ser un número, X cualquiera, y el de abajo tiene que ser 0. Exactamente, bueno. Entonces, arranquemos con el ejercicio 5.7. Nos piden hallar el valor de alfa para qué límite. Recording in progress. Recording stopped. Recording in Nos progress. piden hallar el valor de alfa para que el límite sea infinito y diferente de 0. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo arrancamos con este ejercicio? ¿Ver a qué tiende? Miremos a qué tiende. ¿Sí? ¿A qué tiende el numerador? A 0. ¿Y el denominador? A 15 más alfa. A 15 más alfa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que 15 más alfa sea igual a 0. Exactamente, que 15 más alfa sea igual a 0. ¿Bien? Entonces, si estamos bajo esa condición, ¿cómo arrancamos? Pero no tengo que imponer que el numerador sea diferente de 0, porque si no ahí me queda 0 sobre 0 y me da... Por eso hay que factorizar. Por eso, lo hacemos así para que podamos aplicar Rufinio, para que podamos factorizar la metodología que veníamos haciendo. ¿Sí? Claro, yo ahí me fui a Ruffini. Ahí podemos hacer Rufinio. Hay que recordar de hacer paso por paso, porque si es de desarrollo y te salteas un paso, capaz que te perdés. Claro, fíjense que en realidad lo que hacemos es reemplazar 3 en las X. ¿Bien? Bien, entonces, vamos a hacer entonces Ruffini. Arranquemos con el numerador. ¿Cómo nos queda entonces el numerador? 1 menos ¿Qué? 5 y 6. 1 menos 5 y 6. ¿Cuál es la raíz? 3. 3. 3. Bajo el 1. 3 por 1, 3. Me queda menos 2. Menos 2. Así que me queda menos 6, ¿cierto? No, es menos, Perdón, menos 6. Menos 6. Sí. Menos 6 y 0. Entonces, me queda el límite cuando x tiende a 3, ¿de quién? ¿Cuál es la raíz? X menos 3 menos 3. X Ah, menos 3 por sí, X menos 2.
Más X Más 2. No, menos 2. Menos menos 2. 2. Menos 2. Yo tomo son los coeficientes que me dan acá. Profe, Acá. una consulta. Cuando vamos a poner a factorizar así, siempre es el opuesto a la raíz, ¿verdad? Que nos da. Sí, O acá sea, queda sí. en menos 3. Sí, Está siempre se genial. lo puesto la raíz. Ahora, ¿qué pasa con el denominador? ¿Cuáles son los coeficientes? Queda 1, 2 y alfa. Y la raíz es la misma, ¿no? 3, sí. Bajo el 1 Sí. me queda 3, 3, 5, queda 5, y esto me 15. queda 15. Y ahí 15 Y más aquí alfa. tendría que pasar que eso me dé 0, ¿no? En realidad, por ahora lo que tenemos es que esto es 15 más alfa. Y esto yo sé que tiene que ser 0, así que alfa, ¿cuánto tendría que ser? Menos 15. Menos 15. ¿Cómo aplico, cómo escribo acá? La raíz yo ya sé que esto es x menos 3 y acá que escribo. 1, X. X más 5 menos 15. No. ¿Tiene sentido? No. De 0. Quedaría Porque así. ya sé que esto de acá es 0, ¿no? Menos 15 Es más verdad. 15. Bien. Entonces me queda solamente x más 5. Entonces, ¿qué hago? Vamos. Después me están pidiendo también el valor del límite, ¿no? Se me Ahí cancela. se cancelan x menos 3 y A ver, queda queda el límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 sobre x más 5. X más 5. ¿Cuánto me queda? Sería Uno. menos, no, ahí Un es 1, octavo. Y abajo Un un octavo. 8. Y abajo 8. Así 8. que esto me queda 1/8. Entonces, el valor de alfa dijimos que era menos 15 y el límite es 1/8. Pero no es infinito. Ah, ¿Cómo? no, finito. Finito. Ah, perdón, Entonces, estaba razonándolo yo sola y me olvidé que tenía el micrófono prendido, disculpen. perdón. Ay, perdón. Quise hacer otra cosa y bueno. 1 sobre cuánto queda, profe. 1/8. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí. ¿Dudas que tengan? Bueno, no sé, Fernando, si te parece bien que intenten hacer el ejercicio 5.9. Sí, uno de esos. Dale, les comparto. Bueno, Voy a dejarte compartir acá. Yo les propongo que hagan el ejercicio 5.9, ¿sí? Lo mismo, les damos unos minuticos para que realicen el ejercicio, ya lo discutimos. Fíjense que lo que nos están pidiendo es hallar A y B para que el límite de esta función nos dé 15 séptimos. ¿Cuál era el número del ejercicio anterior que hicimos? Fue el 5.7, este de acá. Yo les propongo el 5.9. Recording stopped. Sobre x a la 2 más 3x menos 10. Y eso nos dice que nos da 15 séptimos. ¿Cómo arrancamos? Primero nos fijamos si es indeterminado. Pero nos fijamos, entonces, ¿a qué tiende el numerador? 2a más b puede ser. 2a más b. Y el El denominador a 0. a 0. Entonces, ¿qué es lo que queremos imponer? ¿Qué es lo que en realidad necesitamos? Indeterminación. ¿Por qué 2, profe? ¿Sí? A por X. Te queda 2. A. 2 por A.
Si te das cuenta, o sea, reemplazas el valor de 2 en cada uno de los, donde están las X. ¿Te das cuenta? Esto si lo reemplazas te queda 8 menos 2 por 4 más 2 por A más B. Eso te queda 8, sí que te queda 0 más 2A más B. ¿Sí? ¿Me hice entender con esa cuenta? Sí, ahora sí. Bien. Entonces queda 2A más B. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué esperamos que ocurra? Que eso da igual a 0 para que sea indeterminado. Bien. ¿Qué es lo que tiene que dar 0? 2A más B es lo que tiene que dar 0, ¿no? Sí. Para que sea indeterminado y para poder hacer la factorización por Ruffini o por el método que queramos. Entonces, yo voy a decir que 2A más B tiene que ser igual a 0. Si es así, entonces aplicamos Ruffini. ¿Cómo nos queda el Ruffini? Apliquemos Ruffini al numerador. 1 menos 2. 1 menos 2. 0. Digo A, perdón. A Y B. y B. Raíz 2. La raíz es 2, bajo el 1. Así que esto me queda 2. 0. 0. Esto me 0. queda No, ahí 0. 0. Esto A. me queda A. Esto queda A. Dios. Sí, ¿no? 2A. 2A Entonces más esto me queda 2A más B. ¿Sí? Que esto siempre sabemos que cuánto tiene que dar. 0. 0. 0. Entonces lo cumplimos. Entonces, este límite, ¿cómo nos queda escrito? ¿Cuál es la raíz? X menos 2 por X cuadrado más A, ¿puede ser? X cuadrado más A. Sí. Ahora, ¿cómo nos queda el denominador? ¿Cuáles las raíces del... ¿cómo nos queda factorizado por Ruffini? ¿Cómo podemos bajar por Ruffini? 1, 3 y 3, menos 10. raíz 2. La raíz es 2 bajo el 1. 2, 5, 10, 0. Bien. Entonces, acá otra vez la raíz es X menos 2. ¿Y cómo nos queda escrito esta parte? X X más más 5. 5. Más 5. Bien. Se nos van los X menos 2, o sea que nos queda el límite cuando X tiende a 2 de X a la 2 más A sobre X más 5. ¿Qué hacemos entonces? Sustituimos la X por Volvemos. 2. Ahí está. ¿Cuánto queda? 4 más A sobre 7. A sobre 7. 4 más A sobre 7, ¿no? Esto debe ser igual Correcto. ¿Y esto a cuánto tiene que ser igual? 15 sobre 7. 15 sobre 7. Esto es una A, ¿no? Miren. A ver si se entiende más. Esto tiene que ser igual a 15 sobre 7. De ahora 7. El de abajo ya me da 7. Entonces arriba tiene que pasar que 4 más Más A. A igual 15. A igual 11. A igual 11. Y luego vos a la propiedad que después te quedó 2A más B era igual. Exacto. Me voy para acá. Reemplazo el valor de A. Yo sé que es A vale 11 más B y eso habíamos dicho que valía 0. Entonces, ¿cuánto vale B? Menos 22. Menos 22. Los valores de A y los valores de B. ¿Qué no entendieron? Agustín. No entendí el X2 más A. ¿Dónde salió? X2 más A. Por sustituir. Ah, fíjate que El Ruffini. Sí, del Ruffini. Esta es del numerador, ¿no? Esta de acá es la del numerador. Y el numerador, fíjate que es X a la 3. Entonces, siempre con Ruffini bajamos solamente un grado. Y ese primer grado nos queda acá. X a la 2, esto sería lo que vendría siendo la X, pero no la tenemos, nos da 0, X por 0 nos da 0. Así que simplemente nos queda X a la 2 más el A de acá.
Ah, está, ya entendí. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Y el más B? ¿Cuál más B? ¿En qué parte, Patricia? No hay más B. Debe de ser en el 2A más B. Es porque suma en Ruffini. Ah, acá sumas, pero fíjate que siempre la última parte para que el 2 efectivamente sea raíz, tiene que cumplirse que esto de acá nos dé 0. Si nos da diferente de 0, entonces no es raíz. Nosotros que nos interesa que sea 0. ¿Sí, Patricia? No es que lo canceles, fíjate que en la parte de abajo, acá nos queda 0. Fíjate que acá nos queda 0, así que únicamente nos interesa acá. Entonces aquí ya sabemos que esto, si el número, si la ecuación era x al cuadrado, bajamos un grado. Y este primer grado nos queda es x, más lo que siga. Es ¿Bien? como que tenés que igualar, porque te tiene que dar 0 para que sea raíz, y entonces el resultado anterior era 2A, entonces te pone 2A más B, que te tiene que dar 0. Exactamente. Ya lo sabíamos del principio, ¿no? Era la primera condición que habíamos impuesto, para que el límite quedara indeterminado. 2A más tenía que ser 0. Sí, ahí simplemente ya obtienes los valores de A y de B. ¿Y ahora te quedó claro, Patricia? ¿Qué parte, Marcos? ¿No entendiste? ¿La del numerador? ¿En dónde te perdiste con el numerador? Fíjate que en realidad tenemos la ecuación del numerador. ¿Sí? Los coeficientes del numerador son 1, por acá, 1, menos 2, A y B. Entonces, esos coeficientes son los que pongo acá, 1, menos 2, A y B. Y aplico Ruffini como lo veníamos aplicando, tal cual. Lo único que nos va a cambiar es que acá, en esta parte, nos dio un 0. Pero el resto es exactamente el mismo procedimiento. ¿Y cómo llego al resultado? Yo sé que aquí esto siempre va a ser el x al cuadrado, esto va a ser el x y esto va a ser el coeficiente independiente. Independiente, gracias. El coeficiente independiente. Pues esto me queda 0 por x, esto me queda a y esto me queda 1 por x al cuadrado. Por eso es que queda simplemente x al cuadrado más a. Bien. Bien. Bueno, entonces ahora ya pueden trabajar en todos los ejercicios hasta aquí, hasta esta parte. Y el jueves empezamos con límites laterales. Bien de bien.